quiero hablar acerca de entendiendo la fidelidad de Dios. Pero para ello quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo número 7, libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La mayoría de los textos que voy a utilizar están precisamente en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, y lee de la siguiente forma: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. Note cómo dice ahí claramente, se enfatiza esta verdad. Se dice, Él es Dios fiel, ¿verdad? Como una característica, como una cualidad, como un atributo. Él es Dios fiel. ¿Cuántos lo creen? Quien cumple su pacto, sigue leyendo, por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Qué importante es que nosotros recibamos esta advertencia que Moisés le hace al pueblo de Israel. Un pueblo que había olvidado, que recurrentemente olvidaba las obras de Dios para con ellos. Y esto, hermano, no es otra cosa que de alguna forma describirnos a nosotros mismos, porque los seres humanos tendemos a olvidarnos de las cosas, tendemos a olvidar con facilidad las cosas buenas que Dios ha hecho en el pasado. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Los israelitas cometieron este mismo error en el desierto. Si usted va al Salmo capítulo 106, versículo 7, versículo 8 y versículo 13, dice: nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto, dice, pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el Mar Rojo. Aún así, él los salvó. Dios los salvó. Puntualizo aquí, Dios los salvó a pesar de que se rebelaron, a pesar de que se olvidaron, a pesar de que fueron renuentes, aleluya, a acatar en obediencia las leyes de Dios para ellos. Dice que Dios los salvó. Por eso dice Deuteronomio capítulo 7, en el versículo número 9, dice: Dios, el que es verdaderamente Dios, dice: Él es Dios fiel. Alguien le da un aplauso al Señor en esta tarde. Él es un Dios fiel, dice que lo salvó. A pesar de eso, dice, para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Sin embargo, que pronto vuelve a decir, se repite esto: olvidaron lo que él había hecho y no quisieron esperar su consejo. Su poca memoria. El pueblo de Israel había experimentado la hazaña de ser liberados, se habían visto el poder de Dios manifestarse en contra de la esclavitud que el imperio Egipto había ejercido sobre de ellos. Dios había enviado 10 plagas sobre los egipcios solo para rescatarlos a su pueblo. Me gusta mencionar esto cada vez que hablo de las 10 plagas o hago referencia a las 10 plagas manifestadas en Egipto. Ese juicio, esa manifestación del juicio de Dios sobre Israel, sobre Egipto, no era otra cosa que para Israel la mano misericordiosa del Señor. Porque mientras Egipto era castigado, Israel era liberado. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que sabe ser fiel para con los suyos. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pero ellos dicen que lo olvidaron. Tan solo unos días después de haber sido liberados, cuando se encontraron a orillas del Mar Rojo, empezaron a gritar: todos vamos a morir. Ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho y entonces se rebelaron contra Dios. Dios tuvo que hacer un milagro y abrir el Mar Rojo. Cuando ellos pasaron, y aleluya, en seco por aquel lugar, después de haber cruzado milagrosamente, la Biblia nos enseña, hermanos, que mientras
mientras ellos iban caminando en el desierto, inmediatamente volvieron a olvidarse de las obras del Señor y empezaron a decir: vamos a morir de sed. Pero Dios milagrosamente les dio agua para beber en el desierto. Y lo mismo sucedió cuando se dieron cuenta que no había comida para comer, pero Dios milagrosamente les sustentó, proveyéndoles el alimento que ellos necesitaban. Pero una y otra vez el pueblo de Israel tenía o manifestaba muy poca memoria. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, aleluya, atravesamos por tiempos difíciles en nuestras vidas? Cuando se demora en ocurrir en nosotros lo que esperamos ver y empezamos, aleluya, a ver como que Dios nos está dando largas para ver el milagro, para ver la respuesta llegar a nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra actitud? Somos ese tipo de personas que nos olvidamos lo que Dios ya ha hecho anteriormente con nosotros. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? ¿Para cuántos Dios ha manifestado su misericordia? ¿Cuántos pueden decir que este año Dios ha sido fiel a su palabra? Bueno, mire, si Dios ha sido fiel, Él seguirá haciéndolo, porque Él nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él es fiel. En vez de olvidar, necesitamos recordar la fidelidad del Señor. Aleluya. En la Biblia encontramos que la fidelidad de Dios es uno de sus atributos, es parte de su naturaleza, de su carácter. La fidelidad del Señor nos dice cómo es Él. ¿Cómo es Él? Así como cuando usted empieza a decir de alguna persona: mira lo que hace, mira cómo habla, mira cómo se conduce, y de pronto alguien le dice a usted: bueno, es que esa persona así es. Él así es. ¿Por qué? Por sus cualidades, la distinguen, se caracteriza por su personalidad, tiene su propio carácter, su propia naturaleza. Bueno, Dios manifiesta su carácter a través de sus atributos, y uno de ellos es precisamente que Dios es fiel. Aleluya. Dios es fiel no por casualidad. Dios es fiel, aleluya, porque así es su persona. La fidelidad señala su carácter. Es decir, no debe de sorprendernos ni extrañarnos que aunque tú y yo seamos infieles, Él permanezca siendo fiel. No tendría por qué sorprendernos el hecho, ni extrañarnos el hecho de que aun cuando nosotros hemos cometido errores, aun cuando nosotros hemos cometido faltas, Él sigue siendo fiel. Él sigue manifestando su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es inmutable en su naturaleza, no cambia. Como lo mencionaba hace unos momentos, refiriéndome a Hebreos capítulo 13 versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue siendo fiel y Él nunca va a cambiar. Pero mire, oímos de la fidelidad de Dios, leemos, es más, hasta cantamos la fidelidad de Dios. Amén. ¿Quién nos recuerda ese canto que dice: tu fidelidad es grande? ¿Verdad? Y muchos otros cantos que expresan la fidelidad del Señor. Pero la pregunta es: ¿la entendemos? ¿Entendemos lo que significa la fidelidad de Dios y lo que esto representa en nuestras vidas? Yo quiero que, aleluya, vayamos a algunos términos hebreos que voy a utilizar, que nos ayudan a profundizar precisamente en la fidelidad de Dios. Estos términos hebreos aparecen en la Biblia, y el primero de ellos es el término emet. Emet significa lo que es verdad. En la Biblia, cuando se utiliza el término emet en relación a Dios, se refiere, aleluya, a lo que es verdad. La fidelidad de Dios se relaciona con lo que es verdadero. Este vocablo aparece 127 veces y con frecuencia se traduce como fidelidad. La idea de este término, como lo he mencionado, es que se refiere a lo que es verdad. Es decir, Dios es veraz consigo mismo y con sus palabras.
La palabra veraz significa que dice lo que es verdad o lo que es verdadero. Amén. Dios habla verdad en todo lo que dice. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, aleluya, su forma de comunicar, el mensaje que entrega, las promesas que da, todas, aleluya, tienen como base lo que es verdad. Dios es verdadero en lo que hace, pero también es verdadero en lo que Él habla. Y ser fiel en este sentido, amado hermano, tiene que ver con ser confiable. Y usted no va a confiar a alguien algo importante o valioso si esa persona de pronto dice algo, pero después actúa de una manera diferente. ¿Por qué no puede confiar en esa persona? ¿Por qué? Porque sencillamente no es confiable. Una persona que un día dice algo y después hace otra cosa, hermanos, no es confiable, no es veraz, no se puede depositar la confianza en él. Pero cuando hablamos de Dios, aleluya, Dios habla verdad, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es congruente, aleluya. Lo que hace y lo que dice está perfectamente alineado precisamente con quien es Dios. La fidelidad y la mentira no pueden caminar juntos, no se relacionan, no coexisten. Esto es imposible. De ahí que Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 nos recuerda que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios y Él es fiel y quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Entonces, en su fidelidad Dios nos asegura congruencia en lo que dice, en todo lo que dice con lo que Él hace. Entonces la fidelidad del Señor, aleluya, se manifiesta. Hebreos capítulo 6 versículo 18 dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas, dice, no pueden cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Porque su carácter es fiel. Y dice, estas cosas no pueden cambiar. Aleluya. Sigue diciendo, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, y esto me encanta como lo dice el escritor a los hebreos, dice, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Alguien alaba a Dios en esta tarde. Nosotros, gracias a su fidelidad, gracias, aleluya, a que Él tiene, su fidelidad tiene que ver con lo que es verdadero. Dice, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Dios no puede mentir, Él no puede romper, aleluya, sus promesas. Cada pacto que Él, aleluya, estableció, Él lo ha mantenido. Aleluya, ¿por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Usted se va a encontrar en la Biblia, aleluya, diferentes momentos en que Dios hizo pacto con su pueblo o hizo pacto con alguien más, con algún personaje como Abraham, como David, como Jacob y muchos otros, aleluya, que pactaron con Dios. Dios siempre cumplió, aleluya, el pacto que Él había establecido, aleluya, con su pueblo o con alguien más. ¿Por qué? Por su fidelidad. Él es fiel a su palabra. En Él no hay mentira. En su fidelidad no hay engaño. Es importante entender esto. Cuando Dios, por ejemplo, habló con David y le dijo que edificara su casa, aleluya, mire lo que dice David. David declara que en ese pacto encontró palabras de verdad, palabras veraz. Dice el segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 28: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras, dice, son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Se da cuenta? David encontró, aleluya, en las palabras del Señor fidelidad. ¿Por qué? Porque Él es fiel en todo lo que dice.
La fidelidad del Señor, hermanos, aleluya, es un atributo de Él. Él está vestido, es como, aleluya, si Dios estuviera vestido y su vestido, aleluya, precisamente fuera la fidelidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque el Salmo 89 en el versículo 8 así lo dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno a ti. Otra versión dice: Dios está alrededor, aleluya, la fidelidad está, la verdad está alrededor de ti. Dios está vestido, aleluya, de verdad. Y en ese sentido, las promesas del Señor que Él ha entregado a su pueblo, que Él ha entregado a nosotros, esas promesas que Dios ha, aleluya, particularmente, aleluya, depositado en tu corazón, y tú las has creído a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Quiero decirte que Dios las habrá de cumplir. ¿Alguien lo cree? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su fidelidad, aleluya, nos ayuda a confiar, porque Dios es verdadero en todo lo que dice. Den un aplauso fuerte al Señor. Número 2, el segundo vocablo hebreo que encontramos aparece 49 veces, y es el vocablo emuna. Y emuna se refiere a estabilidad o confiabilidad. Emuna, aleluya, tiene como base este concepto de estabilidad o confiabilidad. En otras palabras, Dios no es voluble ni depende de su estado de ánimo como nosotros. ¿No le ha pasado que usted dice: mañana voy a cortar la yarda? Algunas hermanas se rieron, ¿verdad? Pero no porque no las cortan ellas, porque a lo mejor el esposo dijo: mañana voy a cortar la yarda. Y usted llega y la yarda sigue donde igual, ¿verdad? O pasan los días y no la cortó, ¿verdad? Porque de pronto tomamos algún tipo de programación y mencionamos que vamos a agendarnos de esta manera y de otro, pero a veces nuestro estado de ánimo va cambiando y nos levantamos con un estado de ánimo diferente, o de pronto se nos vinieron un montón de situaciones que nos hicieron cambiar, aleluya, lo que estaba planeado. No tenemos esa estabilidad en ocasiones, porque emocionalmente estamos siendo afectados, aleluya. A veces físicamente también nos encontramos afectados y empezamos a cambiar nuestros planes, nuestra agenda empieza a variar de una manera diferente. Bueno, Dios no tiene ese conflicto, ¿sí? Dios no depende de su estado de ánimo. Dios no está luchando o no tiene dificultades emocionales ni conflictos con nadie. De hecho, quiero decirle que su fidelidad no cambia ni es influenciada por nada. Amén. A Dios, tu situación, aleluya, tus reacciones, tus malas actitudes, tus conductas equivocadas, como lo mencionaba hace un momento, los errores que nosotros hemos cometido, a Dios no lo hace cambiar en su fidelidad. Él sigue siendo fiel. Por eso le dice Moisés al pueblo de Israel: recuerda, reconoce, otra versión dice: entiende, oh Israel, que el Dios verdadero es un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios no depende de las circunstancias para decidir ser fiel o no serlo. Dios no depende de las emociones o no. Tampoco está siendo afectado por lo que hagamos o dejemos de hacer. Dios es completamente fiel sin importar lo que tú hagas, porque su fidelidad no depende de tus obras. Mire lo que dice Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Él no va a dejar de ser Dios porque tú seas un pecador. ¿Está conmigo? ¿Sí? Él no va a dejar de ser Dios, aleluya, porque tú te has equivocado,
o porque las obras que estás haciendo, aleluya, no son las adecuadas. Aleluya, Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en el trono de gloria. Él no niega quién es. Él es un Dios fiel en todo momento. ¿Alguien dice amén a esto? Dios es totalmente estable y digno de nuestra confianza. Amén. Dios es totalmente estable y digno de nuestra confianza. Ser infiel, si Dios fuera infiel por un momento, esto iría en contra de su naturaleza. Pero ¿qué dice Pablo? Él no puede negar quién es. Amén. Él no puede negar quién es. Imagínense que Dios actuara como nosotros y dijera: le voy a dar una mentira porque Él me mintió. Le voy a dejar de hablar porque Él me dejó de hablar. Así actuamos nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros, los seres humanos. Somos volubles, somos inestables. Hoy decimos amar y después odiamos. ¿Sí o no? Somos inestables, los seres humanos tenemos conflictos, aleluya, que no nos permiten tener vidas estables por nosotros. Necesitamos el equilibrio que solamente encontramos en un Dios fiel y verdadero que nunca cambia. Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Ser infiel sería ir en contra de su propia voluntad. Pero dice Pablo, Él no puede negar quién es. Aleluya. Y aunque yo le miento, yo trato de engañarlo, Él permanece fiel. Porque Él dice: yo sigo siendo Dios. Amén. Él sigue siendo Dios muy a pesar de quién soy yo. Muy a pesar, aleluya, de mis faltas, de mis fracasos y de mis errores. Entonces, con total certeza podemos abrazar la confianza de que Dios ha sido, de que Dios es y seguirá siendo fiel, aleluya, porque Él es Dios y Él nunca cambia. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Cuando Dios promete algo, aleluya, Él lo va a cumplir. Si Él ha dado palabra, Él va a cumplir su palabra, porque sus palabras están respaldadas por su naturaleza, por su carácter, por su fidelidad. Porque en Él no hay mentira y Él es un Dios completamente estable. Bendito sea el nombre del Señor. Si Él fuera infiel, entonces no sería Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si Él fuera infiel siquiera por un momento, siquiera por una sola vez, entonces Él no sería Dios y no podríamos confiar en ninguna de sus promesas. Pero no obstante, Él es un Dios fiel. Me gusta lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 56. Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso, note esto, a su pueblo Israel, tal como lo prometió. Eso es fidelidad. Él ha dado descanso al pueblo de Israel, dice, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Es decir, Dios ha cumplido sus promesas. Entonces Dios es eternamente estable y confiable. Dios es un Dios firme. Él es un Dios, aleluya, inquebrantable. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Él es un Dios fiel, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros podemos descansar entonces en la fidelidad del Señor. Mire, las palabras de un hombre confiado. Una persona que está confiada en la fidelidad del Señor se expresa de esta manera. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: y estoy seguro de que Dios está hablando de un Dios fiel. Él está pasando por un tiempo de prueba. Él está pasando por un tiempo de lucha. Él está pasando, aleluya, por un tiempo de cárcel. Estamos hablando de Pablo.
Amén. Estando encarcelado, estando en un tiempo de dificultad, él dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, mire, está hablando de fidelidad, porque dice: la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él no va a quedar la obra que está haciendo en tu vida, la obra que está haciendo en tu casa, la obra que Él está haciendo en ti. El Señor no la va a dejar a medias. Él no deja nada a medias. Él comienza pero termina lo que comienza, porque Él es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. A veces hay momentos, hermanos, en que la situación parece desafiante y nos quiere hacer pensar como que Dios se ha olvidado de continuar. Amén, de continuar con lo que está haciendo en nuestras vidas. Pero recuerde siempre la fidelidad de Dios, y recuerde que Dios no puede dejar nada a medias. Pero también Romanos 8:28 nos habla de una persona que confía en la fidelidad de Dios, y dice: si antes dijo estoy seguro a los filipenses, a los romanos les dice en el verso 28 de Romanos 8: y sabemos que Dios, una vez más, Dios, el Dios fiel, hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene, dice, para ellos. ¿Usted puede confiar en la fidelidad del Señor? ¿Podremos confiar en la fidelidad del Señor en momentos en los que parece que las circunstancias no ayudan? Que cuando parece que lo que está sucediendo en torno a ti es completamente contrario a lo que un día tú le dijiste al Señor que necesitabas, y Él te dijo que te iba a echar la mano, que Él te iba a ayudar, que Él te iba a guiar, que Él te iba a dirigir, pero de pronto ves alrededor y las cosas no van acordes a lo que tú esperas. Yo sé que usted ha estado ahí, porque yo mismo he estado ahí. Hay momentos en que parece que las cosas no están en el lugar donde uno espera que estén. Pero mire, ese no es mi problema. Eso no es mi problema, porque los problemas me superan con facilidad. Aleluya, a mí la prueba me supera con facilidad. Las circunstancias se me salen fácil del control, pero hay un Dios fiel que tiene todo en su mano, y Él hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. No dice Pablo todas las cosas van a estar bien. No dice cooperan para bien. No se ven bien, pero cooperan para bien. Yo les he platicado a ustedes la historia del náufrago que llegó a una isla desierta. Amén. Y de pronto, cuando estaba ahí, aleluya, le dio gracias a Dios. Era cristiano, era de por acá de comunidad cristiana. Pero era aquí cerquitas. No. Resulta que el náufrago llegó a una isla desierta, y estando ahí en esa isla, al darse cuenta, aleluya, que era el único sobreviviente, le empezó a dar gracias a Dios por haberle permitido llegar, y empezó a decirle: gracias, Señor, por ayudarme, gracias porque estoy en tierra firme, gracias, Señor, y empezó a agradecer. Pero los días empezaron a avanzar y nadie venía a su rescate. Pero empezaron a llegar a la orilla algunas provisiones del barco que había naufragado. Empezaron a llegar algunas cajas con algunas provisiones. Él las empezó a agarrar, con ellas empezó a buscar la manera de ir subsistiendo, pero siempre con la esperanza de que Dios iba, aleluya, a sacarlo de esa isla desierta. Pero los días pasaban y avanzaban, y parecía que las cosas no estaban bien, y que las cosas que el tiempo en su estancia en la isla parecía que iba a ser interminable. Pero en un momento determinado, mientras él estaba, aleluya, por ahí tratando de conseguir algunas provisiones para llevar a la choza que había él construido o improvisado para poder protegerse, de pronto vio una embarcación a lo lejos. Y cuando
cuando vio aquella embarcación a lo lejos, empezó a correr para gritarles: ¡Ey, acá estoy, acá estoy! Y tratando de llamar su atención. Y entonces corrió a un lugar más alto para llamar su atención, y a la distancia, mientras él gritaba: acá estoy, sálvenme, aleluya, esperando que lo vieran, de pronto vio que donde tenía la choza, con todas las cosas que tenía él para subsistir, para poder avanzar, para poder mantenerse con vida, de pronto, hermanos, empezó a encenderse con una pequeña fogata que él había dejado encendida. Y entonces empezó a consumir aquella choza, y él empezó a correr, se olvidó del barco, corrió a donde estaba aquella choza para tratar de salvar algo, pero para su tristeza todo se había consumido. Oiga, cuando él vio la choza quemarse completamente, cayó de rodillas y empezó a gritarle a Dios. Y le empezó a decir: Dios, ¿por qué me haces esto? Me has abandonado. Tú dijiste que estarías conmigo. Tú dijiste que me sacarías. Oye, y empezó a gritarle y a llorar delante de la presencia del Señor, diciéndole: Señor, yo confío en ti. Yo esperaba en ti, pero ahora estoy perdido. El barco, aleluya, no me escuchó. Y ahora he perdido todos los víveres que tenía aquí, aleluya, para protegerme y para mantenerme con vida. Y en su llanto y en su dolor era tan agonizante que de pronto se quedó sin fuerzas y se quedó de rodillas dormido, sollozando. Y mientras él estaba ahí sollozando a la orilla de aquella playa, de pronto, hermanos, apareció un pequeño barco que, cuando lo vieron débil, lo levantaron, lo llevaron al bote y se fueron, hermanos, hacia el barco grande, en donde le dieron todas las atenciones necesarias. Cuando el capitán lo vio, le dijo: bienvenido a la embarcación. Y le dijo aquel hombre en su debilidad, en agradecimiento, pero en su debilidad le dijo: ¿cómo se dieron cuenta de que yo estaba, aleluya, buscando ayuda? ¿Vieron mis señales? ¿Vieron mis gritos? ¿Vieron mis brincos? Dijo: no, vimos aquella fogata que usted encendió, la vimos arder y el humo subió, y dijimos: en ese lugar hay alguien que necesita de nuestro auxilio. Así que cuando tu choza se quema, no reniegues. Es la fidelidad de Dios que ha venido a tu encuentro para ayudarte y sacarte adelante, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Den un aplauso fuerte al Señor. Hay momentos en que nuestra choza se está quemando, pero sepamos, aleluya, confiar en la fidelidad de nuestro gran Señor. Los hombres pueden fallarte, pero Dios no lo hará. Tu familia, tus amigos pueden que no estén en el momento en que tú los necesites, pero Dios siempre estará ahí para ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él promete, pero sabe cumplir todo lo que Él ha prometido. Y Él ha dicho que nunca nos va a dejar. Isaías 54 versículo 10 dice: pues las montañas podrán moverse y las colinas podrán desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, quien tiene de ti misericordia. La fidelidad de Dios por ti es más segura que el mismo terreno sobre el cual tú caminas. Dios es fiel porque Él es estable, porque Él habla la verdad, pero también es fiel porque Él tiene, aleluya, estabilidad. Es un Dios estable en el que nosotros podemos confiar. Si usted va a Éxodo capítulo 17, encontrará el momento en que los israelitas estaban luchando contra los amalecitas. Mientras Josué con el ejército, aleluya, avanzaba contra los amalecitas, dice la escritura que Moisés levantaba las manos. Aleluya, estaba con sus manos levantadas, orando al Padre, orando a Dios. Protege a Josué, guarda a Josué, fortalece a Josué y a todo el ejército para vencer sobre los amalecitas. Y entonces los brazos de Moisés se cansaban.
y Aarón y Hur se acercaron para levantar los brazos, porque cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo retrocedía y Josué y el ejército retrocedían, pero cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo avanzaba y el ejército de Israel iba ganando. Cuando Hur y Aarón se dieron cuenta que Moisés estaba cansado, dice el versículo, aleluya, del capítulo 17 de Éxodo, versículo 12, aleluya, dice, aleluya, versículos anteriores, dice que Aarón y Hur llevaron a Moisés y lo pusieron sobre una roca, sobre una piedra. Y esa es una ilustración hermosa de lo que sucede cuando tú y yo atravesamos por momentos de dificultades y de adversidades. Hay momentos en que ya no puedes avanzar. Hay momentos en que ya no puedes sostener tus brazos hacia arriba, pero hay una roca inconmovible, hay una roca eterna que no se mueve, hay una roca estable sobre la cual podemos descansar, y esa roca es el Dios fiel, justo y verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Ese emuna de Dios, aleluya, es la fidelidad del Señor manifestada a favor de todos nosotros. Así que podemos confiar que el día de mañana Dios manifestará su misericordia. ¿Gracias a qué? A que Dios es fiel. Yo no sé qué va a suceder mañana. Yo no sé cómo va a estar el día de mañana, pero lo que sí sé es que si amanezco mañana, la misericordia del Señor estará conmigo, porque Lamentaciones capítulo 3 versículo 23 dice, versículo 22 dice que nunca decayeron sus misericordias, y en el verso 23 dice que son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Así que, ¿de qué forma estamos respondiendo a la fidelidad del Señor? Y es importante que nosotros entendamos en esta tarde que cuando hablamos de fidelidad divina, estamos hablando de algo que es verdadero, pero también estamos hablando de algo que es estable. El Salmo 36 versículo 5, pásenos músico por favor. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. El número 3, el término número 3 aparece 235 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y es el término sacar. Sacar con Z. Amén. Y este término se traduce en un verbo que nosotros conocemos como recordar. Amén. Recordar. Y ese término no necesariamente tiene que ver en la forma en que nosotros le entendemos. Porque usted dice, a este tengo que recordar. A veces mi esposa me dice, recuérdame esto porque se me puede olvidar, ¿verdad? Yo también le digo a mi esposa, acuérdame de esto porque tengo que acordarme hacer esto. Amén. Porque volvemos a lo que mencionábamos al principio, tendemos a olvidarnos de muchas cosas. Pero cuando hablamos de Dios, Él nunca olvida. Pero a manera de que el pueblo de Israel lo entendiera, este término aparece para hacernos saber, hermanos, aleluya, que a pesar de que algunos se han olvidado de nosotros, porque a veces hemos llegado a pensar o creer incluso que alguien se olvidó de nosotros. ¿Se acuerda de José en la cárcel? Después de haber ayudado a aquellas personas, él les dijo, acuérdense de mí cuando estén delante del rey. Ninguno se acordó de él. Así somos nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Cuando tú estás en el pozo, Dios sabe que estás ahí, y Él va a venir a tu encuentro, porque Él nunca se olvida de ti. Porque Él no olvida a los suyos. Recordar, este término, este verbo, se refiere a la acción que acompaña el pensar activamente en algo. Sacar significa en el concepto hebreo, significa la acción que acompaña un pensamiento activamente, constantemente. ¿Me entiende? Constantemente. Y así es la fidelidad de Dios. Dios es fiel.
en toda su extensión de la palabra. De tal forma de que por la fidelidad, por esa cualidad que hay en Dios, hermano, nunca se olvida de nosotros. No hay nada que lo haga olvidar de nosotros. No hay nada que haga de alguna manera distraerse a Dios su pensamiento de ti. Eso es sacar. Así que cuando tú crees que nadie lo hace, que nadie piensa en ti, así que cuando tú crees o piensas que todos te han olvidado, en esta noche quiero decirte que hay alguien que nunca te olvida. Hay alguien que siempre está pensando en ti. Mire, el enemigo continuamente, aleluya, trata de hacernos creer o nos quiere conectar con esa mentira de que Dios nos olvidó, de que Dios nos desamparó, de que estamos olvidados de Dios. Pero aleluya, esa es una mentira, no le creas. Él miente, Él es especialista en engañar, no le creas. Él es experto en mentir. Porque si de algo estamos seguros, es que gracias a la fidelidad del Señor, aleluya, Él siempre está pensando en nosotros. Dios no se ha olvidado de tu casa. Dios no se ha olvidado de tu matrimonio. Dios no se ha olvidado de ti. Así como no se olvidó de José que estaba en el pozo. Así como no se olvidó de José mientras caminaba rumbo a Egipto con los, aleluya, con aquellas personas que lo habían comprado como esclavo. Así como Dios no se olvidó de José cuando estuvo en casa de Potifar, ni cuando injustamente fue llevado a la cárcel, a pesar de que estuvo ahí por 2 años, aleluya, aproximadamente. Dios nunca se olvidó de José. Lo que estaba haciendo Dios era mostrando, aleluya, su fidelidad para cumplir el propósito que Dios tenía para con José. Y un día el Señor lo sacó de la cárcel. Aleluya, aquel muchacho que había sido sacado del pozo ahora llegó a ser el segundo hombre más poderoso en todo Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Alguien lo puede decir conmigo? ¿Quiere decirlo conmigo? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Así que cuando tú crees que alguien te olvidó, Dios no se ha olvidado de ti. Una persona me dijo una ocasión, me dijo: he ido a tantas entrevistas de trabajo esta semana y nadie me ha llamado, se olvidaron de mí. Y yo le dije: espera, porque hay alguien que no se olvidó de ti y tiene el mejor lugar para que tú puedas trabajar. Y sabe que al poco tiempo el Señor le concedió un mejor trabajo, una mejor forma, aleluya, de solventar su vida laboral. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y cuando Él es fiel, hermanos, expresa lo que es verdadero. Cuando Él es fiel, el Señor expresa estabilidad para nuestras vidas. Hay estabilidad en Él, es la roca donde podemos descansar. Pero también cuando Él es fiel, esto quiere decir que Él nunca se olvida. Dios se acuerda de usted y de mí y nunca se olvida de los suyos. Mire, en su fidelidad hay 4 cosas que suceden según la Biblia. Y ya estoy terminando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Es decir, lo primero que ocurre cuando Dios manifiesta su fidelidad sobre nosotros es que nos protege del mal.
Lo segundo que sucede es que a través de su fidelidad, Dios pone límites a nuestras tentaciones y pruebas que atravesamos. 1 Corintios 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Dios es fiel. Pero también a través de su fidelidad Dios nos perdona nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, gracias a su fidelidad podemos tener comunión con Él. Mire lo que dice 1 Corintios 1:9: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que estas 4 cosas a mí me dicen que yo puedo enfrentar la vida con toda confianza, porque Cristo, aleluya, es fiel para conmigo. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Puedo seguir adelante sin desmayar. Usted puede seguir adelante sin desmayar gracias a la fidelidad del Señor, no gracias a sus fuerzas. Porque algunos de los que están aquí quizás han pensado hasta en tirar la toalla. Han bajado los brazos, como Moisés, se han cansado. Ya no pueden levantar las manos porque sus brazos están cansados. Emocionalmente, aleluya, se sienten agotados. Pero tú vas a avanzar y seguir adelante, no por tus fuerzas, no por tu capacidad, no por tu facilidad, simplemente porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es fiel. Él te dará la victoria. Deuteronomio capítulo 32 versos 3 y 4 dice: proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, que justo y recto es el Señor. La fidelidad del Señor es una fuente de consuelo para afrontar cualquier circunstancia, con la confianza y la seguridad de que Dios me dará la victoria. ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche? Una cosa es hablar de la fidelidad, pero otra cosa es que nosotros podamos, hermanos, gracias a ella, tomar ventaja y creer las promesas del Señor sobre nuestras vidas. ¿Alguien puede creer en la fidelidad del Señor en esta noche y tomarse de las promesas del Señor para decir: Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mi vida?